Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Como ya hace ya varios domingos estamos predicando la palabra del Señor, esperando que de estos mensajes que hemos dado sean de bendición para su vida, que cada persona que escuche la palabra del Señor pueda esta palabra ser vida en sus corazones, se pueda quedar grabada en sus mentes y sobre todo el día de mañana la podamos poner por obra. Que Dios nos ayude hoy día a poder exhortar su palabra y que usted pueda entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su corazón. Vamos a hacer una oración antes de leer la palabra del Señor para que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y pueda también iluminar su corazón, su vida y su mente. Padre Celestial, en esta noche, Señor, vamos delante de su presencia para agradecerle primeramente por la oportunidad que usted nos da de predicar su evangelio, por la oportunidad que podemos tener de anunciar su palabra, de decirle a las personas que todavía está la salvación al alcance de sus vidas, de que todavía el Señor está perdonando los pecados de las personas y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo todavía tiene el poder para salvar a las personas. Gracias, Señor amado, por darnos esta hermosa oportunidad de ser portadores de su evangelio. Bendiga, Señor, a cualquier persona que escuche este mensaje. Bendiga a cualquier persona que esté atenta, Señor, a este mensaje. Que su Espíritu Santo pueda ir a esos lugares, Señor, y hablarle a las personas lo que usted quiere hablarle, Señor. Bendíganos a cada uno de nosotros. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18. Vamos a leer un versículo. Ezequiel, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 32. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Dice la palabra del Señor: porque no quiero la muerte del hombre que muere, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Lo vamos a leer de nuevo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Si nosotros quisiéramos conocer a una persona, si nosotros quisiéramos saber cómo piensa una persona, deberíamos saber o aprender qué es lo que esa persona habla o qué es lo que esa persona dice. Y si usted quiere conocer al Señor, tiene que saber qué es lo que dice el Señor. Y lo que dice el Señor está escrito en la palabra del Señor, en la Escritura. Por eso mucha gente tiene un mal concepto de lo que es el Señor, de lo que es Dios, de cómo actúa Dios. Porque no han leído la palabra del Señor, que es donde se encuentra escrita la mente del Señor. En este libro que nosotros leemos, los cristianos deberíamos leer a diario, se encuentran la palabra del Señor, la mente del Señor, el corazón del Señor, qué es lo que quiere el Señor para sus hijos, cómo piensa el Señor, cómo actúa Dios. Todo se encuentra en la Biblia. La Biblia es el libro que nosotros nos muestra cómo es realmente el corazón del Señor. Si usted quiere aprender del Señor, acerca del Señor, cómo es el Señor realmente, lea la palabra del Señor, lea las Escrituras y se va a encontrar con el carácter del Señor, con la forma de ser del Señor, cómo son sus atributos, cómo habla el Señor Jesús, cómo habla Dios, qué es lo que espera Dios de las personas. Todo lo encuentra aquí, en la Santa Escritura, en la palabra del Señor. A los cristianos en general nos hace falta leer la palabra del Señor, poder escudriñar la Escritura, poder aprender de la palabra del Señor. Y hoy día vamos a estudiar este pasaje y vamos a entender 3 aspectos básicos del carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios hacia nosotros como seres humanos? Y lo primero que vemos en este versículo es que Dios es un Dios compasivo. Dice: porque no quiero la muerte del que muere. En otra traducción usted puede ver
en otra traducción, esta es la revisión de la Reina Valera 1960, usted puede ver otras versiones y va a encontrar más claro este texto. Dice, porque no quiero la muerte del hombre, no quiero la muerte de nadie, dice otras versiones. Este es el carácter del Señor, esto es lo que Dios quiere para el ser humano. No quiere que el hombre muera. Ese es el sentimiento del Señor. Dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del ser humano. Nunca Dios ha querido que el hombre perezca. Está en el corazón del Señor que el ser humano se salve de la muerte. Eso está en el interior del corazón del Señor. Y está escrito en la palabra del Señor. Por eso mucha gente piensa que Dios es un Dios malo, cruel, castigador, que está apuntando con el dedo al ser humano. Y nosotros vemos en la palabra del Señor que Dios es un Dios de compasión. Si vemos y leemos el libro de Mateo, aparece Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el único ser que ha sido capaz de vencer la muerte, y nosotros conocemos los atributos del Señor. Dice que Él veía al pueblo de Israel, Él veía a los seres humanos y sentía compasión de ellos, porque los veía como un pueblo disperso, como ovejas sin un pastor. Y así también ve hoy día Dios a los seres humanos. Nos ve y siente compasión de nosotros. Parece ilógico hoy día que estamos viviendo esta situación de enfermedad, de dolor, de mucha pena en muchas naciones, decir que Dios tiene compasión del ser humano. Pero es una forma de demostrar la compasión hacia nosotros, librando a muchas personas de sufrimientos, de dolores, de angustias. Dios como ser es un Dios lleno de compasión. Y si hasta el día de hoy nos ha mantenido a nosotros en el Evangelio y a muchas personas dentro de todo el mundo, dentro del Evangelio, es porque tiene compasión de nosotros. Es un carácter y una parte esencial de lo que es el Señor, que Dios es un Dios de compasión. Él nunca, a lo largo de la historia, ha querido que el ser humano se pierda. Es una mentira decir que Dios quiere que los seres humanos se pierdan. La Biblia lo dice claramente hoy día, porque Dios no quiere que usted y que yo nos perdamos. Al contrario, Dios ha ofrecido a su Hijo, ha dado a su Hijo para la salvación de las personas. Y también vemos en este versículo, que Dios es un Dios paciente, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios es un Dios paciente. ¿Por qué lo digo? Porque si usted lee a lo largo de toda la Biblia, se va a encontrar que Dios ha estado invitando a la humanidad a convertirse para que puedan vivir. Leemos en el Génesis y Dios le dice a las personas, convertíos y viviréis. Leemos los Salmos y dice el Señor, convertíos y viviréis. Leemos la historia de la Biblia y en todas el Señor nos dice y le dice al pueblo del Señor, convertíos pues y viviréis. Llegamos al Nuevo Testamento y empieza Jesucristo su ministerio diciendo, arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios siempre a lo largo de la Biblia, vemos después en el Apocalipsis, convertíos pues y viviréis. Es el llamado que Dios hace entre líneas o no entre líneas, implícita o explícitamente. Dios llama al ser humano a convertirse y a volverse al Señor para que podamos tener la vida eterna. A lo largo de toda la Biblia y de cada una de las palabras y de cada uno de los versículos de la Biblia, Dios llama al ser humano a convertirse. Convertíos pues y viviréis, dice el Señor. Y también lo vemos a lo largo de toda la historia. Desde que el Señor crea al primer hombre que fue Adán, hasta el último hombre que vaya a haber aquí en la tierra, en la segunda venida del Señor, en el final de los tiempos, quiera usted como llamarlo,
Dios le va a decir a las personas, convertíos pues y viviréis. Y hoy día lo dice una vez más, a usted y a mí, convertíos pues y viviréis. A lo largo de toda la historia humana, Dios está llamando al arrepentimiento. A los primeros mártires, Dios los llamó al arrepentimiento. A los primeros discípulos, Dios los llamó al arrepentimiento. Los profetas llamaban al arrepentimiento. Y hoy día nosotros los cristianos tenemos la obligación de llamar a las personas al arrepentimiento, a que se vuelvan al Señor para que puedan vivir. Ese es el carácter del Señor. Eso es lo que Dios quiere del ser humano, que el ser humano se vuelva al Señor, cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir, cambie su manera de ser, que se vuelva al Señor, que se convierta al Señor. Por eso dice, porque no quiero la muerte del hombre, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Durante toda la historia del ser humano, Dios está llamando. Y hoy día existen diferentes formas de hacerlo. Lo vemos ahora en redes sociales, como lo hacemos nosotros. En las iglesias, cuando nos podíamos congregar de diferentes formas, los evangelistas en un estadio, a lo mejor a través de la radio, y ahora, como digo, a través del internet. Millones de personas, cientos de personas han escuchado la voz del Señor que les dice, convertíos pues y viviréis. Y lo va a seguir haciendo el Señor. Y no solamente durante toda la Biblia, no solamente durante toda la historia, sino que durante toda la vida de cada persona. Desde que nosotros nacemos, aquí en Chile por lo menos, se escucha el Evangelio del Señor Jesucristo. Cada persona que escucha el Evangelio del Señor Jesucristo no es primera ni segunda. Muchas veces las personas pasan años escuchando este mismo mensaje. Convertíos pues y viviréis. Las personas del mundo escuchan a diario este mensaje. Convertíos pues y viviréis. Durante toda la vida de una persona puede estar escuchando, como digo, a través de diferentes formas el mensaje del Señor que les dice a sus corazones y les vuelve a decir, porque como digo, el Señor es un Dios paciente, que espera, que tiene paciencia y que les vuelve a decir y les va a volver a decir. De seguro esta no es la última vez que ustedes van a escuchar este mensaje. Convertíos, volveos, arrepentidos. Dios lo transforma y lo dice de muchas palabras. Hoy día lo dice en la palabra convertidos. Pues y viviréis. Y también dice que el Señor es un Dios amoroso. Esta misma frase lo afirma, que Dios no quiere que el ser humano muera. Y lo mostró enviando a su Hijo unigénito, nuestro Salvador Jesucristo, a la tierra. Y dice que tal fue el amor del Señor que envió a su Hijo. Yo creo que ese versículo resume lo que es el amor del Señor. El amor del Señor es tan grande que envió a su único Hijo a decirle a usted y a decirme a mí, convertíos pues y viviréis. Y lo dijo de la mejor forma, en una cruz. En la cruz Dios nos enseñó y nos mostró el camino para nosotros poder convertirnos y volvernos al Señor. Y es mirando el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese es el carácter del Señor. Dios es un Dios amoroso, que no está con el dedo acusador mirándote para castigarte. Al contrario, Dios es un Dios de amor, que está con compasión y con paciencia esperando que tú puedas tomar la decisión y convertirte de tus malos caminos y volverte al Señor. Y también dice que Dios tiene amor no solamente para nosotros, sino que para todo el mundo, como lo dice el versículo de San Juan 3:16. También Dios tiene amor para la iglesia. Y la iglesia también está llamada al arrepentimiento. Parece ilógico decir esto, pero es la verdad. Todo el cristiano, todo hombre y toda mujer
tiene que arrepentirse de sus pecados. Y si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis el mensaje a las iglesias, a 5 de las iglesias, de las 7 iglesias, llama al arrepentimiento. Y hoy día también el Señor llama al arrepentimiento y a volverse de sus malos caminos a la iglesia. Porque muchas personas y muchas iglesias en general han equivocado el camino, han equivocado el rumbo y nos está predicando el Evangelio del Señor. Se están haciendo otras cosas, se están entreteniendo a la gente. La gente no está escuchando el mensaje de salvación que dice: convertíos pues y viviréis. Está escuchando otras cosas. Y hoy día el Señor le dice a la iglesia en general que también debe convertirse para poder vivir. Es un llamado que Dios le hace no solo a una persona particular o al mundo entero, sino que también se lo hace a la iglesia. Y el llamado también que hace Dios es un llamado personal. Este amor es individual y la salvación del ser humano es individual. No sirve que nuestra familia se haya convertido o que mis padres hayan sido los que aceptaron al Señor y se convirtieron. La salvación del ser humano es personal y esta frase es para una persona en específica. Convertíos pues y viviréis. Tú que escuchas la palabra del Señor y que por largo de toda tu vida has escuchado esta palabra del Señor, hoy día el Señor te vuelve a decir a ti personalmente: convertíos pues y viviréis. Es lo que el Señor lo dice a diario a través de todos los predicadores. Apuntan a la conversión del ser humano, a que el ser humano se vuelva de sus malos caminos y se pueda convertir y volverse al Señor. Entonces el llamado amoroso del Señor es para todo el mundo. No hay excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Ni por muy negro que sea el pecado, Dios lo puede perdonar. También lo hace el llamado a la iglesia, que es el ente que Dios tiene aquí en la tierra para predicar el Evangelio. También la llama al arrepentimiento y lo hace también en forma particular. A cada persona lo llama al arrepentimiento. Volveos pues, convertíos pues y viviréis. Entonces ya tenemos los tres de todos los aspectos o todas las formas del carácter del Señor: que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios paciente. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo el cristiano puede acercarse a este Dios? ¿Cómo Dios puede hacer que el cristiano se vuelva y se convierta de sus malos caminos? Y lo vemos en el versículo anterior a este del libro de Ezequiel, capítulo 18, el versículo 31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado. Y aquí es algo muy importante, porque dice que echemos todas nuestras transgresiones, para que haya un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de las personas. Tiene que ser completo. No puede la persona arrepentirse de fumar pero seguir bebiendo alcohol. No es un arrepentimiento genuino. No puede la persona decir: me arrepiento de haber pecado en esta área de mi vida, pero seguir pecando en otra área. Dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones. El arrepentimiento que Dios quiere del ser humano es un arrepentimiento total y absoluto. Y después dice: con que habéis pecado. Todos los cristianos, todas las personas, dice la palabra del Señor, somos pecadoras. No hay ninguno, ni el Papa, ni el pastor que usted conozca, ni el hombre que usted conozca. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos de un arrepentimiento. Con que habéis pecado. Y dice: y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y aquí, hermano, persona que escucha, es muy fácil entender esto. Dios quiere que sea todo nuestro ser lo que sea reformado. Nuestro corazón,
que es donde se acunan nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente. El corazón se refiere, lo mejor explicarlo creo yo, es cuando uno tiene un trozo de pan y el pan está muy gordo y decimos le vamos a sacar el corazón al pan, lo interior, lo de adentro, lo que engorda más. El corazón en la Biblia es el interior del ser humano, el alma donde nosotros tenemos nuestros sentimientos, eso es el corazón. Es eso lo que el Señor primero quiere que nosotros cambiemos. Haceos de un corazón nuevo. Y después dice, y un espíritu nuevo. Y el espíritu se refiere, ¿no es cierto? Ya creo que todos lo entendemos a nuestra otra parte de lo que somos nosotros. Nosotros los cristianos, a través de la Biblia, entendemos que somos alma, cuerpo y espíritu. Y Dios quiere que nosotros tengamos un alma, un cuerpo y un espíritu nuevo para poder arrepentirnos y para que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino. Dios quiere que nosotros nos volvamos al Señor. Convertidos pues y viviréis, dice el mensaje. Y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios nunca, como digo, ha querido que el ser humano se pierda. Y llama una vez más, hoy día, el Señor a usted y me llama a mí al arrepentimiento. Ahora, ¿quiénes, como digo, se deben arrepentir? Todas las personas. Todos los seres humanos estamos llamados al arrepentimiento. Desde la persona que tiene conciencia de pecado hasta el hombre más adulto, más anciano y más santo, debe arrepentirse. Todos los días nosotros cometemos errores. Y espero que el arrepentimiento que nosotros podamos tener sea un arrepentimiento genuino, que sea un arrepentimiento de corazón y de espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestra mente, que nos podamos arrepentir de verdad. Así es como vamos a llegar al corazón del Señor, a conocer el carácter del Señor. Dios quiere que usted se convierta. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del hombre. Dios quiere la salvación del cristiano. Dios quiere la salvación del ser humano. Y está una vez más llamándolo a usted a que se convierta. Convertíos pues y viviréis. Y por último, quiero decirle cuáles son las consecuencias de haber sido arrepentido genuinamente. La última palabra que dice es convertidos pues y viviréis. Persona, hermano que escucha, joven, todos estamos destinados de una o de otra manera a la muerte. En algún momento va a llegar sobre nosotros la muerte. Vamos a tener que partir de este planeta, de esta dimensión, no sé cómo decirlo, y vamos a partir a la presencia del Señor. Pero aquí dice la palabra del Señor que si nosotros nos convertimos vamos a vivir. ¿Qué significa esto? Esto significa que usted, si se convierte de su corazón, de su alma, de su espíritu al Señor, usted después de esta vida vivirá con el Señor eternamente una vida feliz. Amén. Una vida con el Señor. Por eso dice, y viviréis. Si nosotros nos convertimos de nuestros pecados, vamos a vivir con el Señor una vida eterna. Dice el libro de Daniel que al morir, muchos van a morir para vergüenza y otros van a vivir para la eternidad y disfrutarla con el Señor. ¿De cuáles va a ser usted? Es de acuerdo a si usted se convierte o no se convierte. Si se convierte de sus pecados, si se vuelve de sus pecados, Dios, téngalo por seguro que lo va a perdonar y lo va a hacer vivir una vida eterna junto con Él. Dios espera esto de los cristianos, de los seres humanos, que se vuelvan al Señor. Y una vez más lo está invitando hoy día, como todos los días, escucha usted en algún lugar o en otro, convertidos pues y viviréis. Y una vez más lo dice el Señor, convertidos pues y viviréis. Hago un llamado en especial a los jóvenes,
a los hombres y a las mujeres de las diferentes iglesias, en especial de la nuestra, que todavía tenemos tiempo para predicar la palabra del Señor. Todavía hay energía, todavía está la iglesia viva, todavía hay personas que se están perdiendo, todavía hay cristianos que dicen ser cristianos pero que realmente no han sido transformadas sus vidas. A esas personas nosotros debemos unirnos al grito, a la ayuda del Señor que dice, convertíos pues y viviréis. Esto lo está diciendo el Señor, nos lo dice el profeta aquí en este caso, dice, convertíos pues y viviréis, lo dice el Señor. Y hoy día es el llamado a nosotros unirnos al Señor y pregonar el Evangelio, decirle a las demás personas, convertíos pues y viviréis. Es nuestro llamado, es la forma que el Señor nos ha puesto, o la manera en que Dios ha puesto en nuestros corazones de predicar la palabra del Señor. Dios nos dice a nosotros que debemos predicar el Evangelio. Y el Evangelio del Señor es el Evangelio del arrepentimiento, de que el ser humano debe arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor, porque el cristiano o el hombre está destinado indiscutiblemente a la muerte eterna. Pero si se vuelve al Señor, si se convierte al Señor, Dios lo va a perdonar. Este es el llamado que hace el Señor a su vida, a mi vida, a que nos arrepintamos de corazón, de mente y de espíritu nuevo, como dice el versículo anterior. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del hombre, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Este es el llamado, este es el corazón, esta es la mente del Señor. Dios no quiere que el ser humano se pierda. Y le dice hoy día, una vez más, a los cristianos, al hombre, a las mujeres que escuchen este mensaje, convertíos pues y viviréis. Este es el llamado que hace durante toda la historia de la humanidad, durante toda la Biblia, durante toda tu vida. Dios está y te vuelve a decir, y te vuelve a decir, y te vuelve a decir, convertíos pues y viviréis. Y mientras nosotros, los cristianos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tengamos vida y tengamos la energía y la fuerza, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir diciendo y uniéndonos a la petición del Señor, convertíos pues y viviréis. Este debe ser nuestro lema, este debe ser nuestro mandamiento, este debe ser nuestras palabras que le hablamos a nuestros vecinos, estas deben ser las palabras que le hablamos a nuestros amigos, estas deben ser las palabras que nosotros decimos en el trabajo a aquellas personas que todavía no se han convertido. Convertíos pues y viviréis. Es el llamado del Señor, es el corazón del Señor el que está escrito en estas palabras. Dios no quiere que el ser humano muera. Dios quiere la salvación del ser humano. Por eso envió a su Hijo. Dios no es un Dios cruel. Dios es un Dios de amor que te dice, quizás hoy día por última vez que tú escuches este mensaje, convertíos pues y viviréis. Nosotros no conocemos el día de mañana. No sabemos lo que nos puede pasar. A lo mejor, terminando de escuchar este video, un ataque al corazón, un accidente, saliendo de tu casa pasa algo, no sabes. Nadie tiene el futuro en sus manos. Y hoy día el Señor te dice a esta hora, en este día, en esta fecha, convertíos pues y viviréis. Quizás sea la última vez que tú escuches el mensaje del Señor. Y si tú no te conviertes, déjame decirte que estás destinado a la muerte. Hoy día el Señor te da una nueva oportunidad y te dice, convertíos pues y viviréis. Que esta palabra que escribió el profeta Ezequiel, pero que saca de la mente del Señor, cabe en lo más profundo de tu corazón y pueda hacer vida en tu vida. En tu corazón se te pueda quedar grabado este mensaje y que tú en el día de mañana, a lo mejor ahora, en un tiempo más, puedas pedirle al Señor la claridad para que Dios pueda obrar en tu vida y tú puedas arrepentirte de tus pecados. Que el Señor te bendiga, bendiga a cada persona que escuchó este mensaje, que el Señor bendiga a cada persona que va a poder
agachar su cabeza, humillarse ante el Señor, arrepentirse de sus pecados, porque el Señor estará ahí escuchándolo para perdonar sus pecados. Que el Señor les bendiga.